Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy está conmigo Guadalupe Salmorán, la doctora Salmorán, para hablar de un tema importante, interesante y que está hoy, digamos, en todas las sobremesas, que es el del populismo. Guadalupe, eso es lo primero que me llama la atención. Hoy pareciera que todo mundo tiene alguna razón para calificar o descalificar como populista a los políticos que no son de su preferencia, y me da la impresión de que usamos el concepto sin tener mucha claridad de cuál es su significado. Tú eres experta en el tema, ayúdanos a entender al auditorio y a mí qué es un populista, qué es un régimen populista, quién es un populista. Yo estoy de acuerdo contigo. En realidad tenemos que tener presente dos cosas. La primera es que no todo el tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de varias zonas geográficas, se ha entendido lo mismo por populismo. Okay. No hay un solo concepto unívoco de populismo y además tiene una fuerte connotación negativa, ¿no? Como decías tú, casi siempre, o más bien siempre, se utiliza para descalificar el adversario. Puedo decirte que de una, digamos, revisión rápida de los trabajos más importantes sobre el tema, pero también a partir de una lectura de los usos que le dan los medios, sobre todo en el ámbito periodístico, a esta categoría política, podemos identificar al menos 3 o 4 nociones de populismo. A ver, vamos a ver cuáles serían algunas de esas 3 o 4 nociones. Mira, creo yo la más difundida y no tan clara es esta de decir que populismo es un estilo de hacer política, ¿no? Que tendría 2 características fundamentales. Los líderes que son calificados como populistas tienden como a apelar a las pasiones o a la panza de la gente, ¿no? Discurso más emocional que racional. Que racional, sí. Y por otro lado, un estilo de hacer política que se basa mucho en las cualidades, en las características del líder para atraer a importantes sectores de la población. O sea, para ser populista, en esta acepción primera que nos dices, además de tener capacidad para apelar a las emociones, ¿es necesario tener carisma? Es lo que te iba a decir. Haz de cuenta que es como si populismo fuera sinónimo de un estilo político demagógico, ¿no? Y carismático. El problema está en que ha habido varios ejemplos en la historia de líderes carismáticos o demagógicos que no necesariamente han sido calificados como populistas. Entonces, digamos que, aunque esta es como la noción más común, más corriente que usa la gente, pues digamos no logramos atrapar la especificidad de populismo. O sea, no bastaría con estos 2 elementos, aunque son 2 elementos que suelen asociarse con el concepto de populismo. Sí, hay una segunda noción también muy recurrente que habla de populismo como una estrategia política, ¿no? Una estrategia que se basa en el contacto directo entre el líder y los seguidores, ¿no? No sé, uno de los ejemplos más comunes en los que, digamos, los líderes populistas o calificados como tal han atraído a sus seguidores es con la organización de importantes manifestaciones, ¿no? Reunir al pueblo en la plaza. Movilización popular. No sé, esto que hacía Perón, ¿no? Desde el balcón, de hablar a la gente y acercarse de esa manera. O bien estableciendo relaciones clientelistas, ¿no? Entre el líder y los seguidores, ¿no? Esta cosa de dar algunos bienes materiales a cambio de tener su preferencia política. Pero como se deduce de lo que te estoy diciendo, hay otros términos, ¿no? Claro, porque el clientelismo es, digamos, el que se utilizaría para ese elemento. Sí, y tampoco está dicho que todos los líderes calificados como populistas pues recurran a la organización de eventos masivos, ¿no? Para tener una comunicación directa con el pueblo. Ahí es una de las preguntas que te quiero hacer. En esta segunda acepción y en la primera pata que nos decías que es esta de la movilización popular constante, ¿eso supone una cierta aversión o resistencia de parte del liderazgo populista a mediatizar a través de instituciones su relación con los gobernados? Exacto, aquí relación directa se entiende como no mediatización, pero también hay que tener cuidado en usar este tipo de categorías, porque realmente es ilusorio pensar que un líder populista se mueve solo, ¿no?
Siempre hay un acompañamiento o de un movimiento político registrado para participar en las elecciones, o incluso el líder populista, ¿no?, calificado como populista, se ha ayudado de otros partidos políticos existentes. Entonces, echa mano de una cierta institucionalidad, sí, aunque, digamos, intenta prescindir de ella. Exacto. ¿Se podría decir así? Sí, sí. Entonces, ¿qué otra excepción o qué otra concepción? Y hay otra última excepción que a mí me parece como la más apropiada, porque de alguna manera logra atrapar las distintas características de los fenómenos populistas en la historia. Y es esta que dice que populismo sería como una especie de visión del mundo político. A ver, explícanos eso. Una manera de leer la política. Muchos autores hablan de populismo como una ideología, digamos, débil, ¿no? A comparación de otras ideologías consolidadas, no sé, como el liberalismo o el socialismo. Esta visión, digamos, populista de la política se basa en 3 premisas fundamentales. La primera es el hacer apelo al pueblo como un cuerpo orgánico y monolítico en el que no hay diferencia alguna, pero como te digo, el pueblo como un todo. Como un todo homogéneo. Como si hacia adentro del pueblo no hubieran diferencias políticas, fracciones, partidos, etcétera. Okay. Sí. Pero como igual comentaremos más adelante, el problema es que esta concepción del pueblo, digamos, tiene problemáticas porque tampoco hay una sola noción de pueblo, ¿no? Okay. La segunda es una visión maniquea de la política. ¿Qué sería esto? Una contraposición del pueblo a una minoría, digamos, o sea, un grupo minoritario pero poderoso que es capaz de influir o determinar el rumbo de la política de una sociedad determinada, que generalmente en la literatura se ubica, o más bien se denomina como las élites. Okay. Ya pues, pero pueden ser élites políticas, culturales, sociales o todo junto al mismo. O sea, desde esta concepción, esta tercera acepción que es la que más te convence. Espera, falta un tercero. Sí, nada más sobre este punto es que me parece interesante. El populismo en esta lógica sí se contrapone con el elitismo, digamos. Sí hay... Más que contraponerse, Pedro, sería como una visión inversa, ¿no? Si los elitistas dicen, podemos prescindir del pueblo para tomar las decisiones políticas, no sé, con base en algunos prejuicios de las masas, por su ignorancia o por su falta de educación, digamos, cívica, lo que hace el pueblo es como contradecir eso y decir, no, es el pueblo el que debe estar al centro de las decisiones políticas y somos nosotros los que tenemos que luchar contra esas élites, ¿no? Que de alguna manera han quitado el papel preponderante, sobre todo en el ámbito político, pero no nada más, que le debería corresponder al pueblo en una democracia. Esto me lleva al tercer punto. Vamos. El tercer punto es la aspiración a un modelo de democracia, digámoslo así, inmediata, ¿no? Que prescinda de las mediaciones políticas ejercidas principalmente por los partidos políticos y por la función que estos tienen en el Parlamento. O sea, hay ahí sí un distanciamiento desde la concepción populista de la organización clásica de la democracia a través de partidos políticos. Sí. Ok. A ver, con estos elementos me parece que nos das una muy buena descripción, por un lado, de algunos de los rasgos y atributos personales del liderazgo populista, que me parece que sí es importante subrayar, digamos, esa capacidad retórica para apelar a las emociones y ese rasgo muchas veces carismático que hace viable esto, pero me gusta esta otra dimensión en la que nos dices, pero quizá tiene que ver más bien con una concepción del mundo de lo político, y esta concepción coloca lo popular en el centro de la agenda y contrapone lo popular contra minorías, nos dices tú, con una concepción maniquea de la política, los buenos y los malos, la élite vendepatrias frente al pueblo genuino, etcétera. Pero hay un tema que me gustaría preguntarte y que si quieres lo abordamos ahora y lo retomamos hacia el siguiente bloque, que tiene que ver con la orientación ideológica del populismo. ¿Es de izquierda o es de derecha, Guadalupe? Bueno, mira, has tocado otro de los lugares comunes cuando se habla de populismo y en general se dice que esta categoría política no es ni izquierda ni de derecha, porque puede, digamos, ir hacia cualquiera de los dos extremos de
del mundo ideológico, digamos, porque tanto han habido movimientos políticos que han sido calificados como populistas y que se han identificado a la izquierda. No lo sé, estoy pensando en la Venezuela de Hugo Chávez. La Venezuela de Hugo Chávez. Quizá algunos hablan de Lázaro Cárdenas en esa vertiente, sí, no sé también. qué tan cierto, ¿no? Pero en fin. En otro sentido, Okay. pero sí. Y no es pero no es el caso de los movimientos populistas europeos, ¿no? Donde más bien, generalmente, por ejemplo, el Front National de Francia o en Austria, también hay un movimiento político calificado, o sea, identificado claramente con la derecha. De hecho, en Europa se piensa al contrario, que derecha y populismo van de la mano. Ok, hay más asociación entre derecha y populismo que entre izquierda y populismo. Sí, entonces digamos que estas asociaciones pueden ser un poco confusas. Yo pienso que, digamos, las asociaciones que han habido de populismo con diferentes posturas ideológicas, incluso contrapuestas como estas de izquierda y derecha, tienen que ver con la diferente manera de entender al pueblo, ¿no? Por ejemplo, generalmente los movimientos políticos populistas de Latinoamérica, ¿no?, hacen un apelo al pueblo en sentido económico, ¿no? Okay. Que referiría como a la parte más baja o humilde de la población, los más pobres, ¿no?, en contra de las élites económicas. Okay. En cambio, los movimientos calificados como populistas en Europa hacen referencia a un sentido de pueblo en sentido étnico, Pedro. Como, digamos, esa población... Como identidad, digamos, de una población. Una población autóctona de un territorio determinado. Me encanta la idea. Vamos a hacer un corte y regresamos sobre esto, sobre las distintas concepciones de pueblo que utiliza el populismo para hacer política, en la manera en la que hace política el liderazgo populista. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano. Quédense con nosotros que ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de populismo con una experta en verdad en populismo. Guadalupe, nos decías algo que me pareció muy interesante, que la noción de pueblo a la que se apela desde el liderazgo populista en Latinoamérica y en Europa suele ser una noción de pueblo distinta. O sea, es que en el caso del pueblo al que se apela en América Latina es más en sentido económico, el pueblo, digamos, depauperado económicamente frente a las élites económicas. Y que en Europa, en cambio, la noción de pueblo a la que se apela es mucho más identitaria y tiene más que ver con la vinculación de una nación, digamos, con un territorio determinado. ¿Qué más nos podrías decir eso que me parece muy interesante? Sí, digo, aparte de esto de que hacen apelo a una noción más étnica, aquí lo interesante es que los europeos tienden a oponer esta concepción nativista o étnica del pueblo no solo a las élites financieras, económicas o políticas, sino también contra los migrantes, ¿no? Ok, contra el extranjero. Contra las personas que llegan a Europa para establecerse ahí, ¿no? Okay. Y es por eso que la asociación entre populismo y derecha, pues parece ahí evidente. Aquí la cosa interesante, Pedro, es que en América Latina no es cierto que no se haga un apelo, digamos, identitario del pueblo. Ahí tenemos también el movimiento de Morales, ¿no?, de Evo Morales en Bolivia. Aquí lo interesante es que en este caso el apelo étnico o nativista del pueblo sirve, ¿no?, de alguna manera como reivindicación para esa parte de la población que ha sido sistemáticamente discriminada. Los indígenas. Es interesante porque sería la misma racionalidad de las reivindicaciones populistas europeas, pero para reivindicar desde la exclusión, exacto, no para discriminar, digamos, al extranjero. Sí, digamos que tener ahí una respuesta cierta de estas categorías pues es bastante riesgoso, precisamente por, digamos, la manera en la que puedes jugar con estas nociones. Pero sí debo insistir que para ser calificado como populista no nada más necesitas hacer apelo al pueblo como un conjunto orgánico en alguna de sus acepciones social, económica, política o cultural. Tienes que siempre hacer una contraposición a los que son considerados como los enemigos del pueblo. Siempre hay este juego de
unos que somos amigos, esta cosa muy schmittiana, y otros enemigos que están ahí mismo y que son frente a los cuales va a cohesionarse el movimiento populista? ¿Eso sucede siempre? Yo te diría que sí. Ok, Sí. porque yo creo que ese rasgo es muy importante. Al programa le pusimos de título, y esta es la otra pregunta que te quería hacer, populismo, democracia o autoritarismo. Es decir, me gustaría escuchar tu opinión de toda esta descripción que nos has hecho, de cómo se lleva el populismo con la democracia, porque es una de las preocupaciones que se suelen traer a la mesa ahora que se dice que X o Y o Z candidato, precandidato o futuro candidato o candidata podrían ser populistas. Mira, también al respecto no hay una respuesta única. Y no hay una respuesta única porque tampoco hay un concepto unívoco de populismo. Entonces, la manera en la que nosotros entendamos la relación entre populismo y democracia va a depender muchísimo de qué es lo que entendamos por populista, ¿no? Por ejemplo, al inicio te decía que algunos piensan que populismo tiene que ver con un estilo de hacer política carismático y demagógico, ¿no? El carisma y la demagogia han sido dos categorías que han acompañado a la democracia. Claro. Y no tendríamos muchos problemas para decir que si bien no son exactamente lo mismo, pues hay una relación de compatibilidad, ¿no? Incluso en ese sentido recuerdo, y sin, digamos, etiquetarlo ahí, pero que el propio expresidente Obama de los Estados Unidos, en alguna situación y en un contexto determinado, dijo que él se podía asumir como populista. Y era alguien que tenía una gran capacidad retórica y que, sin duda, tenía una personalidad carismática. Sí. Lo mismo pasa con la noción que te decía antes de hablar de populismo como una estrategia política que se basa en una relación directa entre, digamos, los líderes o los gobernantes. A ver, ¿y eso cómo se llevaría con la democracia? Pues porque de alguna manera los movimientos populistas tienden a promover como mecanismos de democracia directa, ¿no? Que, digamos, alientan la participación de los ciudadanos en la política a través de la celebración de referéndums, plebiscitos. Que serían mecanismos que podríamos decir democráticos. Sí, en líneas generales, sí. Entonces, quizá, Guadalupe, y aquí creo que estaría la cuestión, si entendí bien la primera exposición que nos hacías, el problema estaría entre el populismo y una noción de democracia, que es la democracia esta que llamamos liberal, la democracia de partidos políticos, la democracia moderna en la que los partidos son protagonistas para la organización y para la gestión del conflicto político. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, exactamente. Y es, digamos, como... Pero no nada más tiene que ver con esta aspiración a la democracia inmediata, ¿no? Que de alguna manera quiere prescindir de la intervención de los partidos políticos, a pesar de que los movimientos populistas hayan formado movimientos, digamos, partidos políticos llamados con otro nombre para participar en las elecciones, ¿no? Que si llaman movimientos, aquí me vienen a la mente varios también de acá, Exacto. Que no se llama partido, sino movimiento tal, movimiento X. Partidos que están organizados en torno a la persona, ¿no? Del líder, digamos, calificado como populista, y que de alguna manera las reglas de participación de los afiliados no están como muy claras, ¿no? Y entonces eso hace que haya una verticalización del poder por parte de estos líderes. Y es por eso que, digamos, estos últimos movimientos pues no podrían ser calificados o considerados como partidos políticos, al menos desde el punto de vista tradicional. Pero digamos, el problema del populismo y democracia no nada más tiene que ver con esta aspiración de prescindir de la mediación política, parlamento y partidos, sino también esta concepción del pueblo orgánica, Pedro. A ver, ¿no? Explícanos eso, que lo has dicho un par de veces. Es que hablar de pueblo como si fuera un conjunto monolítico supone que, digamos, todos los sujetos referidos con esa palabra están de acuerdo. Y en realidad de lo que se ocupa la democracia es precisamente de las diferentes posturas, de la pluralidad política para llegar a acuerdos políticos. Si el pueblo estuviera de acuerdo en todo, ¿no? Y sobre las cosas más importantes de la sociedad, entonces no tendría mucho sentido, digamos, cada una de las reglas que componen al juego democrático, ¿no? Eso es por una parte. O sea, hay una simplificación en la noción, en la retórica de pueblo que utiliza el populista, asumiendo además de que ese pueblo homogéneo lo respalda o la respalda, ¿no? Claro, es como un discurso autolegitimador, ¿no? Pero que a la hora de, digamos, de ir a platicar o de acercarse con las demás fuerzas políticas, pues no funciona, porque simplemente
no existen, ¿no? Okay. O si existen, Claro. entonces van en contra de los intereses del pueblo. Claro, todos los que no están con nosotros no son pueblo. Exacto, o no deben ser considerados, ¿no? Porque, digamos, tenemos que poner en el centro de la política pues lo que el pueblo quiere, que en realidad es lo que el líder dice que el pueblo quiere. Ahí nos estás llevando a ver una veta en la que me parece si hay un distanciamiento importante entre la noción democrática y el populismo, porque supone que esa concepción de pueblo acalla el disenso, acalla las diferencias y me imagino, no lo has dicho tú, pero te lo pregunto, considera enemigo del pueblo a todo aquel actor que no se suma, digamos, a esta noción, esta concepción de liderazgo. Exacto, creo que lo has dicho bastante bien. Eso es, digamos, como en lo que termina, ¿no?, esta concepción maniquea, ¿no?, de entre buenos y malos de hacer política. Entonces, es muy difícil, digamos, construir un diálogo y todavía más construir un compromiso con las demás fuerzas políticas si las deslegitimizamos de entrada, ¿no? Si las desautoriza de manera total. Exacto. Sé que es un lugar común, se ha dicho mucho en estos meses, años, semanas, pero te lo preguntaría, me gustaría oír tu opinión de el paso y la situación en el caso concreto de Venezuela, porque Venezuela, tú aludías, en el caso del régimen de Hugo Chávez, se decía que era un régimen populista, que juega con las reglas mal que bien de la democracia política, pero que luego con el paso del tiempo ha venido teniendo este proceso degenerativo. ¿Qué nos dirías? ¿Qué te merece de opinión la Venezuela de entonces y la Venezuela de hoy de Nicolás Maduro? Mira, aunque podemos encontrar ciertas como semejanzas entre el régimen de Venezuela, el régimen de Hugo Chávez, ¿no?, en Venezuela y el régimen de Maduro actual, pues creo que sí es importante como distinguirlos. Yo no marcaría una línea de continuidad entre ambos regímenes políticos, ¿no? Aunque también es cierto que, digamos, las bases legales y constitucionales con las que han jugado ambos han sido definidas desde la reforma constitucional de 1999. Y la verdad, hasta ahora, que ya quiere una nueva constitución Maduro, exactamente. Exacto. ¿Sí? Y digamos que lo que permitía en su momento calificar el régimen de Hugo Chávez como populista es precisamente desprecio por la figura de los partidos políticos. De hecho, esa palabra fue eliminada de la Constitución y fue sustituida por otras formas de participación política distintas que en realidad solamente tienen o tenían una existencia efímera, en pos de las elecciones y después desaparecían. Teníamos la concurrencia de más de 50 fuerzas políticas participando por los escaños en la asamblea, y lo que provocaba es que pues el partido, dominante, el movimiento dominante, pues se llevaba todos los escaños, ¿no?, por ejemplo. O esta centralización del poder, ¿no? No solo por un aumento explícito de las facultades del poder ejecutivo, sino por el, desmantelamiento, como te decía, de control, de los partidos, del Parlamento, y de otras instituciones de control, como el dominio, ¿no?, político, acorde al oficialismo, de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional de Justicia en Venezuela. Entonces ahí decías, había un régimen populista con esas características. Además, no sé qué tanto tenga tino esto que te voy a decir, pero también como que con Chávez se fue el líder carismático y capaz de, ¿no?, apelar a las emociones del pueblo, porque Maduro no tiene esas dotes, ¿no? Exacto. Guadalupe, la última pregunta, la más difícil y al mismo tiempo la más fácil, sin nombres y apellidos, tiene que ver con cómo vislumbras desde esta perspectiva, desde la perspectiva del debate del populismo, el futuro político de México, porque ahí hay mucha discusión de si uno de los precandidatos es o no, representa o no un movimiento populista, y hay ahí, una discusión que creo que va a ser uno de los ejes del debate público de cara a la elección de 2018. Pues mira, yo veo un problema desde el punto de vista de quienes califican este actor político, lo decimos, López Obrador, como populista, a quienes, ocupan este registro que sería este mismo candidato y su partido.
porque de alguna manera, recordémoslo, no es la primera vez que López Obrador viene, viene calificado como tal, ¿no? Y es de alguna manera el discurso con los que han jugado las élites políticas que defienden el status quo para deslegitimizar este personaje, ¿no? Y para presentarlo como una amenaza para las instituciones del gobierno. Pero por otro lado, tenemos a este personaje, digamos, propugnando por un modo de hacer política que deslegitima también a todos los adversarios. Entonces, si permanecen estas dos posiciones muy claras, identificadas en el debate en pos de las elecciones, pues creo que vamos a tener un contexto muy difícil, como que para que pasadas las elecciones estas mismas fuerzas políticas se sienten a hablar y a hacer compromisos. Pues muchas gracias, Guadalupe, porque en verdad nos has ayudado a entender mucho de un tema que está en la boca de todos, que todo mundo comenta y la verdad del que pocos sabemos. Espero que usted también haya aprendido algo de populismo el día de hoy en esta sesión de Observatorio y nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.